Egunon, vamos a hablar de una película de Martin Scorsese. Una película, más de las veces olvidada. Bueno, en el año 2006, si no recuerdo mal, ganó finalmente su Oscar a Mejor Director con Los Infiltrados. Aquella película de, mafia, Irlanda, policía. No es la mejor película de Martin Scorsese, creo que cualquiera puede decirlo, pero la academia le merecía un respeto y un honor y se lo dieron a través de aquella película. Unos años después, 6 años después, en el año 2012, a pesar de que formalmente en Estados Unidos se estrenaría en noviembre del 2011, pero en lugares como el Estado español se estrenaría a finales de febrero del 2012. Creo que la vi en cines, si no recuerdo mal, esta película de Hugo, aunque en el ámbito del Estado español se tradujo como La invención de Hugo. Una película que participaba Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Christopher Lee, Jude Law y otra serie de personalidades. Producida, entre otros, por Johnny Depp, esta película es una gran película. Una película emocionante, interesante y entrañable. Basada en una historia, la invención de Hugo Cabret, de Brian Selznick. Pues está basado en una obra original, por lo tanto, de haber sido nominado, habría sido nominado a guión adaptado, no a guión original, que es la diferencia entre ser basado en una historia anterior o ser una historia nueva. Es una historia muy interesante que pone su tiro en París. París en el inicio del siglo XX. No estaríamos como Julio Verne, que tiene la tercera obra, aquella París en el siglo XX, pero se refiere al París de los años 60. En aquella especie de sociedad niebla que veía el futuro y, con las fichas que tenía sobre ciencia y tecnología iba viendo lo que podía pasar. Lo mismo que en De la Tierra a la Luna, casi acierta plenamente muchos de los elementos, incluso temporales, respecto a la forma de viaje a la Luna. Aunque es distinto un cañón largo a un ascenso vertical. Pero bueno, no estamos hablando de Julio Verne, no estamos hablando del ámbito de la exploración espacial, estamos hablando de la forma de honor que esta Francia, esta París, este niño Hugo, que es alguien que ha perdido a sus padres. Está con un tío en una estación de París, estación de tren, en cuyo caso está ahí el personaje de Sacha Baron Cohen, que no es Borat en esta película, sino un personaje un poco más serio, que tiene problemas en las piernas para moverse, y eso le da la oportunidad a, como un ratoncito en la estación, reconocer los recovecos por donde meterse este personaje de Hugo Cabret. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque tiene a un tío que es relojero, trata de sobrevivir, trata de ir de aquí para allá, es muy pillo y tiene inventiva y hace sus cosas, tiene inventiva y va juntando elementos de aquí y de allá hasta que se encuentra pues con un propietario de una tienda de juguetes llamado George. Bueno, ahí está la circunstancia intrínseca de que, él es juguetón, tiene inquietud, quiere saber, y estamos hablando de principios de los años 30 en ese París. Un París en parte olvidadizo, aunque no tanto como la España carpeta betónica que inventen otros. ¿Para qué vas a inventar tú? Que inventen otros, que inventen en Europa y que luego ya nos beneficiaremos de los éxitos. Pero para tener inventiva hay que tener fracasos, y para tener fracasos hay que tener intentos. Y sin intentos y sin práctica no es posible llegar a ningún éxito. Puedo decir, haciendo paráfrasis o interpolación, que el mejor libro es uno que se ha escrito, pero el libro que nadie leerá realmente es aquel que nunca se escribió. El invento que nadie utilizará es uno que nadie hizo. Por eso, y por el contexto, y por la necesidad, y por
muchas conjugaciones. Cuando se hizo la máquina de vapor para abrir una puerta en un templo en la Alejandría griega de los tiempos de los Ptolomeos, bueno, pues estamos en un mundo en el que la máquina de vapor no está posible para cosas que luego, a partir de James Watt, servirán para la agricultura, para la industria, pero son necesidades, lo mismo que habría sido imposible un Marx en tiempos de la Florencia medieval. No sé si se entiende. Por tanto, cuando está la inventiva de principios del siglo XX en París, está en un contexto especial, en una realidad específica, con un elemento, con los vientos a favor de esta creatividad y de esta explosión heredera de los siglos XVIII y XIX respecto a la industrialización, respecto a la conformación de la sociedad contemporánea. Ahí tenemos el personaje de Hugo Cabret, su amiga, el tío, el personaje de Sacha Baron Cohen, en el giro de acabar siendo una película dentro del cine dentro de la película, en el que George es Georges Méliès, a quien han olvidado su película de la Tierra a la Luna. La Luna de Georges Méliès, ese film de 1902, uno de los primeros de la historia del cine. Así pues, Martin Scorsese hace un homenaje al cine, a los orígenes del cine, olvidados por sus propios congéneres, en esos fotogramas guardados bajo 7 llaves, como es esa primera película, que a través de Hugo Cabret se redescubre para el público general a través de los ojos de un niño, como pudo haber sido, aunque no en edad física. El señor Georges Méliès era un niño con un juguete nuevo, el invento de los hermanos Lumière, aunque luego, al otro lado del Atlántico, se autoafirmará el señor Edison en ese inicio de la cinematografía en Estados Unidos con base en Nueva York, antes de que le saliera la competencia en Los Ángeles, en Hollywood, y destronaran completamente a lo que era Nueva York, aunque luego posteriormente será la cuna de muchas televisoras, de muchas cadenas, sedes de televisión, de cadenas, que tendrán su principal base en la Gran Manzana. Pero eso será otra historia, mucho más allá. Y no es el momento de hablar ni de Lumière ni de Edison, porque no están directamente implicados en esto. Pero es importante, sí, el invento para que los niños de mente, los niños de espíritu, jueguen con esa nueva realidad, como una de las primeras películas en España saliendo de la Catedral de Zaragoza, Un día de misa, o esos primeros momentos del cine en el que había un tren que llegaba a la estación y se proyectaron. También en Bilbao hubo primeras proyecciones en aquellos tiempos, a caballo entre el siglo XIX y el principio del XX, y era todo un espectáculo transmitir estas realidades que hundían su raíz en los sueños atávicos del hombre, de contar historias, de transmitir realidades, de aspirar a soñar con nuevos horizontes, como era el asunto de viajar a la luna. Una luna que siempre había estado en el cielo, en el cosmos, en el horizonte del hombre, haciendo selenitas, haciendo historias, haciendo cuentos, haciendo relatos, transmisión oral, luego escrita, Gutenberg, la imprenta, mucha realidad, y al final se podía ver plasmada en fotogramas para poder transmitirlo en un elemento que era popular, porque era mucho más caro ir al teatro que ir al cine. El cine está conectado desde el inicio a las clases populares. Y por lo tanto, ahí está la vinculación con este apartado de la sociedad. Este pequeño ser
que es huérfano, que está desligado del mainstream de la Francia de principios de siglo, pero aún así tiene la suficiente genialidad como para poder capturar ese viejo y olvidado Georges Méliès y esa película como herencia y proyección hacia el futuro para una sociedad paralelamente también necesitada, como estaba la Francia en los años 30, de retomar este tipo de aspiraciones en un tiempo, los años 30, que culminarán en mayo del año 1940, como todo el mundo sabe, con la rendición y la destrucción de la Francia metropolitana. Pero esto es otra historia, como todo el mundo sabe. Estamos hablando de Georges Méliès, de Hugo Cabret, no de Charles de Gaulle y de Philippe Pétain. Y de la película de Martin Scorsese. Sí, de Martin Scorsese la gente se acordará en la última, la del irlandés, por supuesto de uno de los nuestros, se acordará de muchas otras producciones, como también la película Gangs of New York, aunque también fue maltratada por los hermanos Weinstein, sobre todo Harvey, en una película que está comentada en este canal, ¿no? Bueno, ahí está también La invención de Hugo. Y sí, es de Martin Scorsese, y sí es agradable, y sí es entretenida, y sí es ilusionante. Por lo tanto, es una producción interesante, es una producción con un trasfondo histórico, una producción con la infancia y con las aspiraciones del niño y como sociedad, con proyección a lo que pasa en la pantalla, a gente que está fuera. Y por lo tanto, merece crédito esta película, merece un respeto, merece ser vista como una apuesta de Martin Scorsese para trasladar las historias que él quiere contar y que está muy bien conocer. Y por tanto, denle una oportunidad a Hugo, a La invención de Hugo, de 1930, es donde se produce la historia. La historia está contada en 2011. Proyección al pasado. Francia, París, comienzos del siglo XX. Denle una oportunidad, sinceramente. Y luego se puede valorar, como con el resto de la filmografía del gran maestro Martin Scorsese. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.